Hola, muy buenas. Mi nombre es Norberto Díaz. Soy el director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y antes que nada, bueno, pues me gustaría agradecer la oportunidad de participar en esta jornada de UDEMER al profesor Eloy López. En esta charla participaremos dos ponentes, José Antonio Lagares, que se presentará posteriormente yo mismo, y donde abordaremos el concepto del uso de herramientas de Big Data, concretamente al análisis de métricas, en donde bueno, pues veremos cómo va la transformación de la generación del conocimiento a partir de datos. En esta charla vamos a abordar conceptos tan relevantes como lo que es el Big Data, la parte de inteligencia artificial y el uso de estos datos. Recordad que existe una transformación desde que se reciben los datos se convierten en información cuando son procesados y cuando son analizados por técnicas de inteligencia artificial se genera un conocimiento que puede ser vertido por un experto en un ámbito concreto. Todo ello, todas estas herramientas, cuando el volumen de datos es muy alto y la capacidad de computación de ella puede llegar a ser a tiempo real, se necesitan utilizar ecosistemas que se enmarcan dentro del Big Data. En este sentido, no entrando en un aspecto técnico, sino de uso de este tipo de herramientas, de utilidades que tiene, irán esta charla a la que especialmente José Antonio Lagares llevará el grano fino. Esto es todo, muchas gracias y le paso la palabra a José Antonio. Hola, muchas gracias Norberto. Eh, bueno, mi nombre es José Antonio Alagares Rodríguez, soy docente en la Escuela Politécnica Superior dentro de la Universidad Pablo de Olavide. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy candente, son las herramientas basadas en entornos Big Data para la formación empresarial que usan inteligencia artificial, sobre todo para el análisis de métricas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar hablando a modo introductorio de que estamos plenamente ya dentro de la era de los datos. Quiere decir que prácticamente en cada día, en cada aplicación que estamos utilizando, en cada programa de televisión que vemos, deportes inclusive, nos bombardean con métricas, porcentajes, si estamos navegando nos bombardean también con recomendaciones, es decir, nos vemos en un mar de datos, en un mar de información y vivimos en la era de aprovechar toda esa información que se generan, todos esos datos, pues para generar conocimiento. ¿De acuerdo? En esta ponencia, bueno, vamos a tratar, pues, sobre todo los conceptos clave, identificando, pues, qué es las métricas de aprendizaje, qué se puede llegar a hacer con esos datos, cómo funciona a grandes rasgos este tipo de herramientas, buscando fundamentalmente identificar cómo poder enfocarlas dentro del ámbito empresarial, ¿vale? Que siempre nos vamos a mover en ese rango y buscando sobre todo ver lo que son las analíticas de aprendizaje, ¿vale? Es decir, si bien en un entorno educativo clásico, dentro pues, de un colegio, de una universidad o inclusive de un instituto, pues las analíticas de aprendizaje nos sirven pues, para ver qué alumnos pueden llegar a tener dificultades, cuáles van mejor y potenciar su destreza o identificar aquellos que van a tener un fracaso. En cambio, en un ámbito empresarial nos movemos quizá en un entorno donde queremos maximizar la formación dentro de los empleados, reducir este tiempo de formación y, en resumen, aplicar, por así decirlo, el menor tiempo posible o poder formar lo máximo posible a los integrantes de una plantilla. ¿De acuerdo? Siempre con el menor esfuerzo y buscando la reducción de costes en sí. Bueno, me gustaría comentar que las métricas de aprendizaje podemos considerarlas como un número, ¿vale? Que al final se relaciona con un indicador y que nos ayudan a identificar o nos va a ayudar a identificar si estamos realizando correctamente la enseñanza, ¿vale? En un entorno clásico podría llegar a ser pues, el número de tareas que entrega un alumno, quizás en un entorno empresarial puede llegar a ser el tiempo que tarda en realizar una lección en concreto, el número de preguntas que ha fallado en el examen previamente o que sirva de preparación al examen final.
Y en definitiva, todas estas métricas, todos estos insights, KPIs o distintos nombres que se ha bautizado en sí, lo que nos ayuda es a mejorar los procesos, ¿vale? A identificar qué es lo que está pasando y nos ayuda a corregir en el caso de que sea necesario. Al final nuestro objetivo va a ser siempre tener aplicaciones o rodearnos de aplicaciones que nos ayuden a reducir los esfuerzos, mejorando todos estos procesos de enseñanza, viendo por ejemplo dónde mejor dicho, cuáles son los temas que quizás se hagan de recalcar más o cuáles son los que se tienen que reforzar fundamentalmente para la adquisición de contenido dentro de una plantilla, ¿de acuerdo? Claro, todas estas aplicaciones que nos ayudan a conseguir este fin están envueltas en un escenario Big Data, fundamentalmente por la cantidad de métricas que tienen que generar, por la cantidad de datos que se tienen que analizar, ¿no? Quizás este término, bueno, muy bien por prensa, por costumbres, estos escenarios no suena quizá a una índole marketingiana, fundamentalmente porque está muy arraigada, por ejemplo, al mundo e-commerce, en el caso de Amazon con las compras digitales, toda la parte de recomendaciones, métricas y demás, como comentábamos anteriormente. También estamos arraigadas dentro del ámbito del deporte y todo lo relacionado con la actividad física, cada vez más con el tema de smartwatch o indicadores que tenemos dentro inclusive de nuestros móviles de la actividad que realizamos. Incluso es posible ver pues, equipos de cualquier índole, ya sea de fútbol o de otro deporte, que ya en sí dentro de los entrenamientos pueden predecir si los atletas van a tener una lesión o no. También tenemos el mundo de las finanzas, con todas las partes gráficas e indicadores que existen, y también me gustaría recalcar que están muy presentes en el mundo de las telecomunicaciones, siendo quizás la educación uno de los campos que demandan más el que se apueste por todas las métricas, el análisis de las mismas y la consecución de nuevos objetivos gracias a ello, ¿vale? Bien, seguidamente me gustaría, de una forma muy breve, hablar de los datos en sí y, bueno, al final de cuentas vamos a considerar como datos como aquella información que cumple con una propiedad donde muchos autores están de acuerdo. Un dato en sí, si lo observamos, no nos da una información en concreto. Sin embargo, cuando aglutinamos muchos datos, somos capaces de llegar a extraer patrones, somos capaces de llegar a sacar relaciones, somos capaces de llegar a entablar o hacer frente a información que antes no teníamos, ¿vale? Es cierto que a día de hoy tenemos muchísimos elementos de nuevo que generan datos, empezando por el teléfono móvil, empezando por el reloj, pero también existen muchísimas aplicaciones informáticas, ¿vale? Ya sea cada vez que entramos a nuestra tienda preferida, cada vez que vemos un vídeo dentro de YouTube o de alguna otra plataforma, siempre se van generando datos, ¿vale? Datos que nos asocian con unos gustos, con unos intereses. Bueno, si pensamos por ejemplo en el caso de Netflix, miles y millones de personas pues están conectados a la plataforma y es la empresa quien analiza toda esa cantidad de consumo, ¿no? Es decir, sus hábitos de consumo, cómo ve las películas, cuándo paran las películas, si salta la intro del principio. Entonces, al final de cuentas, están analizando cómo son o cómo se comportan frente a la herramienta en sí. De la misma manera, nosotros dentro del sector educativo podemos llegar a hacer lo mismo, ¿vale? Es posible recopilar toda la información que un usuario entabla dentro de una herramienta de formación, pues para recoger el número de clics que hace, qué preguntas está tardando más en responder, cuáles son aquellos temas que le cuesta más que otros, y todo esto es posible llegar a hacerlo en tiempo real, ¿vale? Bien, ¿cómo es posible llegar a hacer este tipo de procesamiento, ¿vale? ¿Cómo es posible llegar a extraer esos datos y cómo es posible llegar a procesarlos? Me gustaría empezar primero por entablar o por ver el tipo de aplicaciones informáticas que se cuentan hoy día. Hoy día las empresas pueden llegar a recurrir a tener aplicaciones que estén en la nube, es decir, aplicaciones que estén en un ambiente, según como lo comentamos,
de cloud computing, ¿vale? En el cual los proveedores de cloud computing son fundamentalmente empresas que tienen decenas o incluso miles de ordenadores disponibles pues, para procesar datos, ¿vale? Son soluciones cerradas en las cuales, la empresa no va a poder tener tanta manga para poder cambiar quizás una interfaz gráfica, pero sí que les va a permitir hacer un arranque desde cero y un arranque muy rápido, ¿vale? Por otro lado, tenemos soluciones las cuales son o bien de código libre o bien que pagando una licencia, pero las llamamos soluciones on-premise. Las soluciones on-premise son aquellas en las cuales la empresa tiene que hacer cargo, ¿vale? Para ponerla, para instalarla, ya sea dentro de su infraestructura informática o ya sea a través de la contratación de ordenadores, para poner sus programas educativos allí y poder, en ese caso, desarrollar su lógica para poder hacer las evaluaciones, para poder hacer toda la parte de contenidos, etcétera, ¿vale? Es decir, son enfoques totalmente o radicalmente opuestos a una solución ya cerrada, ¿vale? Tenemos una libertad total y casi absoluta para poder hacer modificaciones de cualquier índole dentro de la herramienta. Sí es cierto que hay que recalcar que aquellas empresas que estén apostando por un entorno de cloud computing o por una solución ya cerrada va a reducir el soporte a nivel económico de las tecnologías TIC, ¿vale? Va a poder conseguir servicios quizás mucho más innovadores, ¿vale? Toda la parte de cloud computing está ahora mismo muy en auge. Además va a conseguir el escalado. ¿Qué significa el escalado? Quizás la calidad a los servicios sea mejor y no se va a ver influenciado en ningún caso por la demanda de los mismos, ¿vale? A día de hoy la nube permite sobre todo pagar por lo que realmente se está usando, ¿no? Quiere decir que si en el caso de que tengamos una demanda para 50 usuarios, vamos a pagar por esa demanda. No tenemos por qué contratar o por qué pagar servidores o ordenadores que cuesten un dineral para instalar nuestra plataforma y no requiera en ese o en algún momento determinado no se requiera de esa capacidad de cómputo, ¿vale? Sino simplemente pagar por lo que de verdad se está usando. Si en algún momento existen muchos más usuarios que estén utilizando una aplicación en concreto, como comentó, el escalado es una propiedad fundamental que se tiene, ¿no? Por lo tanto, eso para el usuario es transparente y el coste para la empresa, pues se verá, en este caso, el coste económico se verá proporcional al uso que se le dé, ¿vale? Es decir, así, sobre todo, se asegura a la empresa de tener una disponibilidad del 100% de los servicios informáticos que existen, ¿vale? Sí es cierto que la mayoría de empresas están cada vez más usando servicios que estén en la nube por todas estas cuestiones que estamos comentando, pero fundamentalmente hasta ahora el esquema clásico ha sido pues alojar esas aplicaciones informáticas relacionadas con la educación dentro de la infraestructura de las mismas, ¿vale? El siguiente paso que quiero comentar es qué aplicaciones o qué grupo de aplicaciones generan datos dentro del aula en sí, ¿vale? A día de hoy, según sus funcionalidades, podemos encontrar por un lado lo que conocemos como LMS, que son los Learning Management System, es decir, aquellos sistemas de gestión de aprendizaje, ¿vale? Es decir, estamos hablando de software, de programas de e-learning que están orientados fundamentalmente a la transmisión de información de manera digital, ¿vale? Obviamente cuando hablo de manera digital hablo de no presencial, ¿vale? Aunque es posible utilizarlo de forma presencial, pero están sobre todo orientados a ser consumidos de forma asíncrona, ¿no? Hablo en este caso de, por ejemplo, de Canvas o de Moodle, ¿vale? Pueden ser ejemplos de este tipo de herramientas, ¿no? De los LMS. Si bien es cierto que este tipo de herramientas pues lo que nos permiten es orientar o gestionar, mejor dicho, todas las variables posibles dentro del aprendizaje, es decir, creación de grupos de usuarios, obviamente altas, bajas de usuarios, roles, toda la permisología asociada a los mismos, cursos, temario de los mismos,
planificación docente, evaluación de las rúbricas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto al final de cuentas, llevándonos a la parte de las métricas, que es lo que nos interesa, pues podemos llegar a tener un registro de todas las actividades y acciones de todos los usuarios. Eso es muy importante, es decir, podemos ver qué profesional o qué docente o qué usuario se está conectando en qué momento y está haciendo qué. Eso pues para traquear de alguna manera la actividad o para llevar un seguimiento puede llegar a ser bastante beneficioso. También es posible exportar o realizar informes. Esto quizás es una de las cosas más útiles para poder aprovechar todas las métricas de aprendizaje en sí. Es decir, es posible crear informes de un usuario pues para ver su evolución y oye, poder adjuntarlo dentro de un informe quizás un poco mayor, ¿no? O un informe de seguimiento, un informe de evaluación a nivel empresarial, ya sea pues para ver si tiene que promocionar o no una persona. Es cierto también que es posible agrupar personas pues para medir un poco el compromiso de las mismas entre sí y ver un poco las métricas que se generan. Me explico, si tenemos a perfiles junior que están en una formación pues para adquirir conocimiento de una tecnología en concreto, o pues podemos medir un poco la interacción que existe, la colaboración y medir ese engagement que tienen entre ellos y ver, oye, si es posible sacar de ahí un squad, que se suele llamar hoy día, o tener ya ahí un grupo sólido que sabemos que funciona bien y que luego pues es posible, aunque estemos en un entorno educativo o en un entorno de enseñanza, poder extrapolarlo luego a un entorno más profesional o un entorno del día a día pues para que resuelvan problemas quizás más prácticos. Y hablamos de la gestión de contenidos, ¿vale? Es decir, ver, obviamente subir, crear contenidos, gestionarlos, ver cuáles aquellos que más se consumen, ver aquellos en los que los usuarios tardan más tiempo en consumir, etcétera, ¿no? Junto con todas las actividades de evaluación como exámenes, pruebas y demás. Repito, los LMS podemos encontrarlos, aquellos que podemos consumirlos sin la necesidad de tener nuestra propia infraestructura a nivel informática, es decir, estamos hablando de un entorno de cloud, o podemos descargarnos, hay algunos que no los podemos descargar, podemos modificar y podemos alojarlos dentro de nuestras infraestructuras a nivel informática, ¿vale? Quizás sí me gustaría recalcar que las alternativas open source, es decir, aquellas que nos podemos descargar de forma libre, obviamente mencionándolas a nivel de licencia y respetándolas como tal, son las que quizás están en este caso dominando el mercado, fundamentalmente por el esquema clásico que comentábamos anteriormente, ¿no? Las empresas están acostumbradas a descargar y alojar este tipo de herramientas informáticas dentro de su plataforma. Sin embargo, la tendencia, como digo, está cambiando, ¿de acuerdo? Me gustaría recalcar también que a nivel de explotación de los datos, todas estas herramientas con la creación de informes, pero fundamentalmente es posible llegar a exportar los datos, ya sean CSV o ya sea meramente a la conexión con la herramienta para que sean utilizados o explotados por otras herramientas en sí. Es decir, las herramientas docentes están muy pensadas y preparadas afortunadamente pues para la explotación de estos datos que se vayan generando, ¿no? Recordemos que por cada clic que hacemos es posible generar un dato y por lo tanto si extrapolamos este hecho a un entorno empresarial podemos llegar a tener miles de millones de datos para poder analizar, ¿de acuerdo? Por otro lado, hemos hablado de los LMS, ahora vamos a hablar de los SIS. Los SIS son los sistemas de información estudiantil. Al final también se conocen como sistemas de administración estudiantil. Bueno, son software que están destinados fundamentalmente a la gestión y a la organización de todo lo que rodea la enseñanza. Quizás las empresas no se enfocan en un SIS, fundamentalmente porque es un software más orientado a la gestión, más como un ERP, y donde es posible gestionar, pues, por ejemplo, control de salas, horarios, y quizás todos estos hechos sean más relevantes o se pueden utilizar mucho más
en un entorno educativo clásico, ¿no? A una empresa creo que poco le vale un resultado de evaluación a lo largo del tiempo, fundamentalmente buscando pues si ha aprobado o no ha aprobado. La empresa quizás quiere métricas, quiere dar el contenido a sus empleados lo antes posible, pues para que lo aprovechen, para que puedan estar listos y buscar una posible certificación, y no quizás gestionar pues la elaboración de horarios o dónde se celebrará la próxima clase, ¿no? Que eso es quizás más orientado a un ámbito de un instituto, de una universidad o de un colegio, ¿no? Ya habiendo visto los tipos de herramientas que existen para generar datos o que están presentes en el entorno educativo para gestionar los contenidos, vamos a ver ahora otras herramientas que es posible utilizar dentro de nuestro entorno, fundamentalmente para mejorar procesos, ¿vale? La primera que vamos a tratar es Fireflies, que es un asistente de reuniones que utiliza inteligencia artificial. Concretamente usa el procesamiento del lenguaje natural para eliminar la necesidad de tomar notas durante una reunión. Es un software que es posible utilizar como plugin, como un accesorio más, y que permite grabar, transcribir y también ayuda a buscar pues, en conversaciones que se hayan tenido a través de voz, ¿vale? Ya sea a través de Teams, ya sea a través de Skype, a través de Blackboard o otra herramienta, ¿vale? Este software al final lo que permite es grabar las reuniones, analiza el audio y podemos hacer preguntas o podemos localizar lo que estemos buscando dentro del mismo, ¿vale? Es decir, permite hacer esa transcripción del audio grabado, aunque también puede llegar a hacerlo en vivo, es decir, en tiempo real, sin tener que demorar a que la reunión termine, y analizar esa transcripción en sí, ¿vale? Como digo, posee su propia plataforma, pero también es posible encontrarlo como un plugin del navegador Chrome y se puede utilizar en cualquier plataforma que comúnmente usada, ¿vale? Para realizar reuniones, ¿vale? ¿Cómo se realiza o qué acciones o cómo podemos interactuar con la aplicación? Bueno, en sí tiene un bot, es decir, un chatbot en el cual nosotros podemos interactuar con él, fundamentalmente pues para preguntarle acerca de la transcripción en sí, puntos importantes, hacer anotaciones sobre la transcripción y ayudarnos a estar centrados en lo que se está hablando en sí, evitando tomar notas, ¿vale? La siguiente herramienta que me gustaría hablar es Marv. Bueno, es un generador de voz y nos ayuda fundamentalmente a la hora de cuando tenemos que exponer o realizar algún tipo de presentación o vídeo. Esta aplicación genera la voz utilizando inteligencia artificial, fundamentalmente para completar lo que hace es generar una voz a través de inteligencia artificial y es una de las más populares e impresionantes, fundamentalmente por la cantidad de características o matices que es posible aplicarle a dicha voz, ¿vale? También permite a cualquier persona convertir texto a voz, ya sea voz en off o inclusive también es posible realizar dictados, y en definitiva es una de las herramientas más usadas por profesionales para desarrollar productos, ya sea desarrollar introducciones o contenido o inclusive guiar al usuario en algún tema determinado, ¿no? Muchos educadores y líderes empresariales pues usan esta aplicación. Ofrece, bueno, al ser una inteligencia artificial para la generación de contenido, bueno, ofrece muchas opciones de personalización, ayuda a tener un montón de detalles pues, para que no suene tan robot, y en definitiva pues tiene una variedad tanto de voces como de inclusive de acentos y dialectos entre los que se puede llegar a elegir, y una interfaz muy fácil de utilizar, ¿vale? La siguiente herramienta es Neural Text, y bueno, Neural Text tiene una
un objetivo que es cubrir todo el proceso de generación de contenido o generación de informe de forma rápida, fundamentalmente desde el proceso de identificación o de ideación hasta la ejecución, ¿vale? Todo ello basado con inteligencia artificial. Sus creadores lo consideran como un redactor, es decir, lo que hace es, dado un tema determinado, lee las 20, 30 o el número que nosotros le indiquemos de entradas dentro de Google, analiza cuáles son aquellos términos, aquellas frases más utilizadas y genera un informe para crear un contenido acerca de ello. Esto nos puede valer o puede valerle muchísimo a las empresas pues, para hacer informes, tener una herramienta de contenido SEO y una herramienta de investigación, ¿vale? La siguiente herramienta que me gustaría hablar es Jill Watson, o dentro de la metodología de Jill Watson de enseñanza, se está desarrollando un chatbot. Es un chatbot de nueva generación en el cual, bueno, no es que sea un esquema clásico de un chatbot en el cual le hacemos preguntas y nos devuelve una respuesta, sino se está desarrollando un marco para que todas las empresas puedan aprovecharse de este tipo de chatbot. Es decir, se está desarrollando una herramienta en el cual es posible que beba o que ingiera toda la cantidad de información que tiene una empresa, ya sea sus bases legales, ya sea manual de usuario, ya sea información de distinta índole, y en este caso el chatbot aprende toda esa información y luego queda a la disposición de los usuarios para que les realicen preguntas. El chatbot dará la mejor respuesta dentro de la información que haya embebido y posteriormente va a facilitar la tarea de encontrar esa información, de resumírsela y de inclusive darle las mejores pautas pues para ahorrar tiempo, ¿vale? La siguiente aplicación que vamos a ver es Nouji. Nouji es una aplicación de vocabulario, de recordar vocabulario en otros idiomas y, de nuevo, está basada en inteligencia artificial. Nouji rompe con los esquemas tradicionales de aplicación de vocabulario. Es una aplicación muy orientada a prácticamente aprender vocabulario de forma diaria. Cómo procede esta herramienta es, tiene un entrenador virtual en el cual nos va proponiendo palabras que debemos ir recordando y cada día nos va a evaluar de las mismas, fundamentalmente de aquellas que hemos aprendido en el día anterior y algunas aleatorias de días anteriores. Tiene un motor de inteligencia artificial en el cual va recordando o va analizando nuestros tiempos de respuesta, nuestras palabras que solemos recordar mejor, aquellas que solemos recordar peor, y nos va proponiendo de forma diaria recordar aquellas que la inteligencia artificial cree que se nos está olvidando y además nos va proponiendo nuevas que cree que vamos a recordar mejor. En todo ese balance, pues lo que se pretende fundamentalmente es tener un mayor léxico en este caso al aprender un idioma. La última aplicación que vamos a ver es Century y es una de las herramientas de intervención inteligente o de intervención temprana a nivel educativa más rompedoras que está ahora mismo en el mercado. En definitiva, lo que propone esta herramienta es la diversificación de los contenidos en lo que denominan nuggets. Los nuggets son un contenido no más, o que se puedan consumir en no más de 5 o 10 minutos, escuetos, claros, concisos y que al final de cuentas los usuarios sean capaces de tener muy a la mano, ¿vale? Que sean fácilmente consumibles y fácilmente identificables. Esto lo que obliga obviamente a los docentes o a las personas que generen los contenidos es a identificar o a dividir aún más las lecciones. Sin embargo, esta empresa, gracias a la parte innovadora que tiene, ha hecho estudios a nivel de neurociencia y en los cuales se han podido ver que aquellos
aquellas personas que consumen los nuggets o consumen toda la parte de formación utilizando nuggets, a nivel de métricas de aprendizaje queda ampliamente demostrado que van mucho mejor que aquellas personas que hacen un consumo tradicional de los contenidos, ¿no? Ya sea pues ver vídeos, ya sea leer temario o similar. Aquellas personas que usan los nuggets son capaces de obtener el conocimiento antes, generar mejores métricas de aprendizaje y, en definitiva, aquellas personas que utilizan estas herramientas mejoran o existen claras evidencias de una mejora en la comprensión frente a las que no lo usan. Bien, a modo de conclusiones o puntos claves que hemos visto, en definitiva podemos utilizar herramientas digitales y medir el rendimiento y el comportamiento de los usuarios dentro de las mismas. Estos avances al final de cuentas nos ayudan tremendamente pues, a todos los actores que estamos dentro de la enseñanza y de la educación, viendo no solo aquellos perfiles que tienen un buen desarrollo, sino aquellos que pueden quedar un poco más rezagados. A día de hoy existen herramientas que nos permiten mejorar procesos a nivel industrial. Aquí en esta ponencia hemos tratado varios, pero existen infinidad de ellos. Cada vez más la inteligencia artificial, con todo su abanico de posibilidades, está más metida dentro de la educación y de las métricas de aprendizaje. Cada vez más las métricas de aprendizaje y la educación van de la mano y eso hemos visto que nos ayuda, y al final todo ese conocimiento extraído pues nos va a permitir tomar decisiones basadas sobre todo en evidencia, ¿vale? Que es lo que queremos siempre. Hay que recalcar que en un entorno empresarial no buscamos hacer una evaluación fundamentalmente similar a la que encontramos en un entorno docente clásico, sino buscamos que las personas sean capaces de ser autosuficientes, de poder adaptarse a situaciones que los ámbitos laborales pueden brindarles, y por ende el enfoque debe ser distinto. La ubicuidad y la facilidad de uso de las herramientas debe ser clave, ¿vale? No debemos apostar por herramientas cada vez más innovadoras, herramientas que podamos utilizar en nuestro teléfono móvil, herramientas que podamos utilizar dentro de una tablet, dentro de un ordenador y en cualquier dispositivo. Bien, y con esto concluyo esta ponencia. Quiero dar las gracias a todo el equipo de EduEmer por hacer que todo esto sea posible. Muchas gracias. Un saludo.